Informativo cultural. Contenido que informa. Cultura que transforma. Capítulo de hoy. Charla patrimonial, San Antonio Histórico. Presentador, Leonardo Wilches Santibáñez. Cultura, memoria y comunidad. La memoria permanece y el conocimiento se comparte. Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida en nombre de la Biblioteca Pública número 68, Vicente Huidobro de San Antonio, a todos ustedes en este jueves 2 de julio, en esta tarde fría, pero también cálida en el sentido de lo que hay acá, lo que se nos va a mostrar hoy día y digamos la comunión que tenemos con ustedes en este afán, en este cariño por el saber y particularmente por el saber de lo local, de la historia de nuestra comuna, ciudad y provincia de San Antonio, ¿no? Agradecemos la presencia de dos concejales, don Manuel Mesa y don Manuel Palomino, también del ex concejal Rubén Mesa y de muchas prohombres que hay acá en esta sala, ¿no? Está don Patricio Guzmán, que es historiador, pero además premio Hijo Ilustre de San Antonio 2026. También a la gente de Raíces del Puerto, que siempre son de toda la semana, los días jueves, se juntan acá en esta biblioteca, en este espacio, donde proyectan sus trabajos diarios, semanales y mensuales que ellos realizan, sus proyectos y todas las cosas que ellos realizan en pos, digamos, de lo local del patrimonio. Bueno, hoy día, ¿qué nos convoca? Nos convoca la presentación de un trabajo que posteriormente esperamos sea un libro, que va para allá, ya está avanzando muy rápidamente y fuertemente en ese sentido, del encargado de la biblioteca, que es un funcionario municipal de casi más de 35 años, ¿no? Casi 40 años en la Municipalidad de San Antonio, que en los últimos año y medio le ha tocado desempeñar la labor y la responsabilidad de ser encargado de esta biblioteca. Así que, pero además de eso, antes de eso, él le interesaba todos estos temas, así que llegó a un buen lugar, llegó a buen recaudo, a un buen techo, que ha posibilitado además que él siga estudiando y trabajando en eso, porque ha tenido la fortuna de tener las actas municipales, que son actas desde el año 21 hasta el 71 más o menos, donde él ha podido enterarse de cosas que no están en ninguna parte, más allá de ese tesoro patrimonial que tenemos todavía en nuestra dependencia. Bueno, dicho esto, agradecerle la presencia de ustedes y espero que disfruten esta charla que se llama San Antonio Histórico en el marco de las vacaciones de invierno, que ya están terminando, pero que de alguna forma es un trabajo que va a seguir trascendiendo más allá de este tiempo, ¿no? Así que gracias. Leonardo. Muy bien. Gracias a Aldo por sus palabras. Espero que puedan escuchar. Yo además tengo un pequeño parlante en mi pecho. Puedo hablar un poco más fuerte para que nos podamos escuchar. Primero que nada, gracias Aldo. Tal como decía, Leonardo Wilches Santibáñez, funcionario de la Municipalidad de San Antonio. Ingresé a trabajar acá el 2 de enero del año 89. ¿Ya? Estaba bien joven y en pocas semanas más, junto con alguien más que está aquí sentado, vamos a cumplir 60 años. ¿Ya? Somos lolos aquí todavía, ¿no? Bueno, bueno, primero que nada, me siento bien porque nos sentimos como una familia de la gente que ama y quiere a San Antonio, ya sea tanto para los que han nacido aquí como para los que han aportado o que viven, que se han venido a radicar acá al puerto de San Antonio. Y decirlo primero, yo no soy profesor de historia, pero amo la historia, especialmente amo la historia de San Antonio. Desde mi juventud siempre me ha interesado y me gusta mucho hablar con la gente mayor y preguntarles y aprender de ellos, ¿ya? Tampoco soy arqueólogo, pero me gusta la investigación de todo lo que significa aquello. Tampoco soy una genealogista profesional, pero me encanta la historia familiar y la genealogía, de lo cual he aprendido mucho también. De profesión, orientador familiar, trabajé muchos años en el área social, pero actualmente sigo estudiando en la Universidad de la Vida, como todos, ¿ya? Y mi pasión personal es la investigación. Lo que vamos a ver aquí es una pincelada,
porque hablar de San Antonio tiene una historia muy larga y hay muchas cosas. Entonces, lo primero que nada, les pido paciencia y misericordia por lo que vamos a presentar. Aquí hay mucha gente que sabe mucho de la historia de San Antonio, tanto por lo vivido como por lo investigado, lo cual se agradece. Y da gusto cuando nos empezamos a conversar de estos temas que nos apasionan y especialmente cómo después, posteriormente, transmitir esta información a nuestra juventud y a nuestros niños. Una pequeña reflexión antes de empezar con esto. Una vez escuché a un profesor decir, un profesor universitario, estaba con sus alumnos y les dijo, ¿sabe qué? Y él, historiador, eran alumnos que venían a estudiar historia. Él les dijo, lo primero que tienen que entender ustedes es que la historia no sirve para nada. Y todos se quedaron asombrados. El profesor, más encima fue un premio nacional de historia, etc. Fue encargado por muchos años de la Biblioteca Nacional. Y estaba diciendo que la historia no servía para nada. Le dijo, con la historia usted no puede sembrar papas. Con la historia usted no puede pescar. Con la historia usted no construye casas. Con la historia usted no es un vendedor, no ofrece servicios. A menos que... Y aquí es lo que dijo. Lo que dijo ahora tiene mucho sentido. La historia es para un pueblo, para una nación y una comunidad, lo que son los recuerdos y los pensamientos para un individuo, para una persona. Usted un día va por la calle, se tropieza y cae, se golpea la cabeza, al otro día despierta en el hospital y no recuerda nada. Puede hablar, pero no recuerda su nombre. Y alguien le pregunta, ¿conoces a la mamá? No conoce a la mamá, no conoce a los hijos, no conoce a los parientes ni a los amigos, porque perdió la memoria. Ni siquiera sabe cómo se llama. Si uno le pregunta a esa persona, ¿quién eres tú? Si no tiene memoria, ¿cuál sería la respuesta? No sé quién soy, no soy nadie. Entonces, la historia para un pueblo, para una sociedad, para una comunidad y para una nación equivale a los pensamientos y los recuerdos y las vivencias de una persona. Nosotros somos el resultado de todas nuestras vivencias, de nuestra crianza y de nuestros recuerdos. Si no tenemos recuerdos, si no tenemos vivencia, no tenemos raíces. Y no podemos decir yo soy de aquí o yo soy tal o cual. Lo mismo hace la historia con nosotros. Nos entrega identidad y nos pone los pies sobre la tierra. Y a causa de ese conocimiento, de esa investigación, yo puedo decir lo siguiente. Tuve el privilegio de nacer en San Antonio, de ser criado y malcriado acá en San Antonio. Estudié en la escuela Villa Las Dunas. Una de las profesoras que me enseñó fue la mamá de Aldo, ¿ya? Y también estudié en el Liceo Fiscal, cuando era el Liceo Fiscal. Y me siento sumamente orgulloso y feliz de ser sanantonino. Y al conocer de su historia, más lo quiero, a pesar de todos los defectos que pueda tener. Pero cuando uno conoce su historia o conoce sus raíces, más quiere a su ciudad y a su pueblo, y lo único que uno quiere es que todo salga para adelante, que salga todo bien, ¿ya? Lo que vamos a ver aquí es un repaso desde el periodo específicamente colonial, un poco conociendo por qué se llama San Antonio. Más adelante vamos a llegar a lo que es Yoyeo. Teníamos una conversa hace un día atrás con alguien que está aquí presente y tenía toda la razón. Tenía otro nombre antes. Podríamos hablar del pasado, de la cultura Bato, Yoyeo y Aconcagua. Ese es para un tema totalmente aparte y completo, el cual se puede hacer, por supuesto. Pero vamos a empezar un poquito por San Antonio. Vamos a ver. Aquí tenemos una imagen de un personaje que se llama San Antonio de Padua. De ahí viene el nombre de nuestro puerto. Hay muchas ciudades y lugares en el mundo que tienen ese nombre, ¿ya? San Antonio de Padua. Y un poquito para aprender de él. De hecho, hay una imagen en la entrada ahí cerca del puente Yoyeo antes de venir para acá, ¿ya? Está San Antonio de Padua. Fue un santo católico franciscano. Nació en Portugal en el año 1195 y su nombre de nacimiento era Fernando Martín de Buloes y Taveira Acevedo. El nombre de San Antonio. Fue un santo milagroso por lo que decían. Santo patrono de los pobres, albañiles, panaderos, viajeros y papeleros. Y más aún, le piden por un buen esposo o esposa. ¿Han escuchado alguna canción con eso? Por ahí hay algunas, ¿no?
Bueno, él, si bien nace en Portugal, él fallece en Padua, Italia, el 13 de junio de 1231, muy joven, a los 36 años. Desde entonces se le conoce como San Antonio de Padua por el lugar de Italia donde él fallece. Pero los portugueses le dicen San Antonio de Lisboa y el resto del mundo San Antonio de Padua. Y fue canonizado en menos de un año. Fue canonizado en menos de un año. Fíjense, el 30 de mayo de 1232 por el Papa Gregorio IX, en la Iglesia Católica se le dio ese rango. Es uno de los dos santos que ha sido canonizado más rápidamente, ¿ya? Pero vamos a reconocer algunos elementos claves. Vamos a empezar desde cuando se empieza a escribir la historia colonial. Los primeros europeos en recorrer lo que sería San Antonio, según cuentan las crónicas, es este señor, Gómez de Alvarado Contreras, ¿ya? Por órdenes de Diego de Almagro, recorre en 1536 la costa desde Papudo hasta la desembocadura del Rapel con 80 hombres de caballería y 20 de infantería. Y él pasó recorriendo por lo que sería después San Antonio, Santo Domingo, por la costa, según lo que dicen las crónicas y los escritos, sin saber cómo se iba a llamar. Pero aquí viene un personaje también clave en lo que es San Antonio propiamente tal. Es don Antonio Núñez de Fonseca, portugués, de origen judío sefaradí, seguramente sus padres también, que fueron lo que se llamaba los judíos conversos, ¿ya?, al catolicismo. Portugués de nacimiento, 1526 o 1523 aproximadamente, y muere en 1596. Llegó a Chile en 1543. Fíjense, muy cerca de Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia llegó al Valle Central, 1540, diciembre, y en 1541 está fundando Santiago. Después hay algunos conflictos con Quilicanta, que era el cacique central ahí, y el 11 de septiembre de ese año, de 1541, hay un conflicto con los indígenas, y los indígenas queman Santiago el 11 de septiembre de ese año, que eran unas cuantas casitas nomás que tenían los españoles, y empezaron a tratar de matarlos de hambre, no le daban de comer. Los españoles tenían que ellos mismos, con una mano tenían la espada, con otra el asadón, porque estaban siendo atacados. ¿Ya? Y dicen los documentos de aquella época que estuvieron en una situación miserable. Ni siquiera tenían ropa para tapar sus vergüenzas, dicen los escritores, ¿ya? Así que mandan a Perú a buscar ayuda, y esa ayuda llega a Chile en 1543, tanto por tierra como por mar. Alonso de Monroy llega por tierra, y Juan Bautista Pastene por mar. Y por mar viene Antonio Núñez, de aproximadamente unos 20 años. Y él redacta en Santiago posteriormente las primeras ordenanzas de minas en Chile. Y fue considerado el primer alcalde de Minas de Plata. Y él en aquella época era considerado como una especie de ingeniero, porque sabía leer y escribir, ¿ya?, para aquellas épocas. Y construye él el primer astillero en Concón. Era un hombre de mucho, se hizo rico en aquella época. Era muy bueno para los negocios y tenía embarcaciones y navegaba y llevaba productos tanto al Perú como a Chile. Tenía bodegas en Valparaíso y esta flota de naves que viajaban al Perú, y también vendía pescado seco, salado a Santiago, etc. Era propietario de terrenos en Santiago, en Polpaico, en Vitacura también, y participó en algún momento como escribiente en el Cabildo de Santiago, en lo que se llamaba el Tambo Grande, frente a la Plaza de Armas, en lo que fue también la casa de Pedro de Valdivia en su momento. Y ahí tenemos una imagen de Antonio Núñez de Fonseca de 1570, creada por la famosa inteligencia artificial. En la IA, ¿no? Ok. Bueno, la familia de Antonio Núñez, a un detalle, los historiadores mencionan y dicen que lo más probable, hay muchas posibilidades, que él fue quien puso San Antonio a San Antonio, por su nombre y por el santo patrono portugués San Antonio de Lisboa o San Antonio de Padua, ¿ya? Y él tenía una esposa, Juana Silva, que también era hija de un portugués y de una indígena. De los hijos tenemos información de Jerónimo, Lorenzo, él fue un capitán muy importante durante el periodo español en Chile, Ana, Juana, Luis, María, ¿ya?
María es heredera de la comarca de San Antonio posteriormente. Y su familia después se entrelazó con lo más graneado de la aristocracia de Santiago o de la zona central, posteriormente durante la colonia, y del cual vienen varios personajes, unos bien conocidos, otros no tantos, ¿ya? Y es muy interesante cómo Antonio Núñez, su descendencia, se entrelaza con muchísima gente acá en Chile. Por ejemplo, alguno de los descendientes de él es Manuel Montorres, y desciende a través de su hijo Lorenzo Núñez, que fue el capitán, ¿ya? Don Manuel Montt. También Joaquín Larraín Gandarillas, también a través del capitán Lorenzo Núñez, desciende directamente. Ignacio Carrera Pinto, también de Lorenzo Núñez, el del billete de 1.000 pesos, nieto de José Miguel Carrera. Mauricio Mena Larraín, ¿le suena Mauricio Mena? La calle Mauricio Mena, él y su papá también, ¿ya? Arturo Alessandri Palma, él desciende a través de Juana Núñez, ¿ya? 1868. Mire, esta señorita, Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar, más conocida como Sor Teresa de los Andes, es descendiente de Juana Núñez, ¿ya? También. Este caballero, Salvador Guillermo Allende Gossens, desciende también de Juana Núñez, ¿ya? Y aquí algunos se van a sorprender, otros no tanto. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, Lorenzo Núñez. Porque justamente Salvador Allende y Augusto Pinochet son primos octavos, en octava línea directamente hasta Antonio Núñez de Fonseca. Así es, correcto. ¿Ya? Bueno, Núñez de Fonseca recibe la rada de San Antonio, según lo que han dicho algunos escritores, entre 1570 y 1590, aunque él ya conocía a San Antonio de mucho antes. Fines de la década del 1540, 50, se recorría por acá, recibe de las autoridades españolas estas tierras, ¿ya? De hecho, en esa época, el cacique Huechún, ¿le suena también el nombre? Aquí en las dunas, ¿no? El cacique Huechún señoreaba la costa hasta la rada de San Antonio. Y el cacique Millacura desde la rada hasta la desembocadura del Maipo y luego todo el borde del Maipo hacia adentro. Y ambos caciques, el Huechún y Millacura, eran tributarios del cacique de Talagante. ¿Por qué? Porque Talagante era un representante real del imperio inca o el Tahuantinsuyo, ¿ya? En Tahuantinsuyo, en Chile, que era un curaca, como una especie de cacique, el curaca Talagante Llave, hijo del Inca Tupac Yupanqui. Eran orejones, tenían las orejas largas que llegaban casi hasta los hombros porque ellos se hacían unas horadaciones y se alargaban las orejas porque era símbolo de realeza. Y la realeza tenía esas orejas largas, le decían los orejones. Y Talagante era uno de ellos, ¿ya? Y tenía una hija que se llamaba Elvira, la cacica Elvira, que se casa con un alemán de apellido Blumenthal, que después le cambian acá a los españoles. Blumenthal significa flores, ¿ya? Bueno, él era de este Tahuantinsuyo. Esa palabra Tahuantinsuyo del imperio inca es una palabra quechua. Nosotros usamos mucho quechua a veces, no nos damos cuenta. Tahuán significa 4, Suyu, región. Por lo tanto, eran las 4 regiones. Y habían 2 en el norte, una en el centro del Perú y en el sur, que llegaba hasta el sur, parte de lo que es el Maule, y antes se llamaba el Collasuyu, que era la zona sur, parte de Argentina y Chile. Y según lo que nos indican los historiadores, había como un límite natural, si bien avanzaron más los incas hacia el sur, pero iban y venían, su límite natural era el río Maipo, ¿ya? A veces con algunos peruanos les digo que el Perú llegaba hasta aquí, hasta como por 140 años, se ponen contentos. ¿Ya? Y fíjense que Talagante era tatarabuelo de Catalinas de los Ríos Lisperger, ¿ya? Talagante y su hija eran dueños hasta la costa, todo esto, ¿ya? Entonces, la familia de Catalina de los Ríos y Lisperger, su familia algo tuvo que ver con esto. Ahí está la Quintrala, ¿se acuerdan de este personaje ahí?
¿no es cierto? La Raquel Argandoña que interpretó la famosa Quintrala por el color de su pelo, la catrala de color colorino, ¿no? Rojizo, ¿verdad? Bueno, algunos dueños de la hacienda de San Antonio posteriormente, como decíamos, esta tierra son heredadas por María Núñez de Fonseca, que era una de las hijas. Con el paso de los años cambian de dueños y familias, y en la segunda mitad del siglo XVIII, 1700, aparecen como dueños los Gallardo-Lisperger, ¿ya? Los Gallardo-Lisperger. Y aquí tenemos al capitán Diego de Gallardo y su hija Jacinta de Gallardo. La gente de Gallardo, le decían Gallardo, los Gallardos saben harto de esto de Jacinta de Gallardo, ¿ya? Esta mujer quedó viuda por un periodo de tiempo, después se vuelve a casar y era dueña de toda la hacienda o de todo este territorio que se conocía como Yoyeo, que vienen de los yoyes, un lugar de yoyes, Yoyehue, lugar de yoyes. Yoyeo viene de yoyes, ¿no es cierto? Que es un instrumento de pesca que parece así como un helado de barquillo grande, entretejido de coligüe y todo lo demás, en forma de embudo, donde se ponían las carnadas y los tiraban en las orillas de los esteros o las desembocaduras para pescar. Esos son los yoyes. Hay otros lugares también de Chile que se llaman yoyeo, y de ahí viene yoyeo, de estos yoyes, o un lugar de yoyes, Yoyehue, ¿ya? Y que era todo. Todo se conocía como yoyeo. Por ejemplo, el Cerro Centinela, o que después se conoce como Cerro La Virgen o Bella Vista, todo era yoyeo. Cerro Arena era yoyeo. La mitad de Centenario, todo eso, yoyeo. Solamente la rada chiquitita, el puerto era San Antonio, que después en la medida que va creciendo y van aumentando las habitaciones, va creciendo el nombre de San Antonio, pero originalmente todo es yoyeo. En los mapas más antiguos que tenemos acá, por ejemplo, todo este sector de las dunas, hasta arriba, Alto Mirador, hasta Luis Reus para arriba, todo se conoce como las dunas de Yoyeo, ¿ya? Claro, desde el punto de vista autóctono y original deberíamos llamarnos Yoyeo, pero ya nos llamamos San Antonio, así que va a ser difícil que cambiemos el nombre. Ya, es como las calles antiguas, cuesta cambiar los nombres. Bien, Jacinta de Gallardo, ella queda viuda, muy rica, y es dueña de todos estos territorios, incluyendo el potrero de la viuda, que es la parte alta de Yoyeo. Tengo una sospecha que todos esos potreros que ya a fines del 1800 en los mapas se habla del sector de los potreros de la viuda, en todos los cerros de Yoyeo, probablemente la viuda haya sido ella, no lo sé, habría que confirmarlo. Ella es, ¿no es cierto? Ahí está, de los Gallardo, ¿ve? Jacinta de Gallardo era la viuda y de ahí se llama. De ahí viene, porque algunos creen que se llama así por la piedra de la viuda. No, eso vino mucho después, ¿ya? En 1793, Jacinta de Gallardo, tenemos a alguien aquí de los Gallardo, ¿no? Que levante la mano. Ah, ahí tenemos al señor Ruiz, nuestro escultor, ¿ya? En 1793, Jacinta de Gallardo vende la hacienda de Yoyeo a la congregación de las monjas rosas, ¿ya? Las monjas de Santa Rosa de Lima. Las monjas rosas que también tuvieron en el fondo de Yoyeo sus habitaciones, algunos lugares tipo convento de madera, y según lo que se sabe por ahí, tenemos historiadores también acá, que también tuvieron inmuebles de madera al parecer, en el sector de Placilla, entre lo que hoy es Ortúzar con Blanco, si no me equivoco arriba. Ortúzar con Blanco, ¿no? En Placilla. Chorrillos, Ortúzar con Chorrillos, donde ahora venden gas, me parece, en la esquina. En ese espacio también estuvieron la congregación de las monjas rosas. Finalmente, las monjas rosas venden la hacienda a don Vicente Ruiz Tagle Larraín en 1876. Y don Vicente Ruiz Tagle, antes de fallecer, le entrega esta parte, ya. Ahora, la hacienda al principio era más grande, pero la fueron como subdividiendo, vendiéndola en distintas hijuelas o otros pedacitos de tierra, pero en gran parte todavía era Yoyeo. Y don Vicente Ruiz Tagle le entrega estas tierras o las hereda su sobrino Joaquín Ruiz Tagle, que era un presbítero, un sacerdote, y posteriormente Joaquín Ruiz Tagle, a nombre de la familia, le vende en 1903
a don Vicente II García Huidobro, la hacienda de Yoyeo. Si bien la familia García Huidobro tenía su casa y su palacio en Santiago, ya en ciertas temporadas de veranos venía a instalarse acá y finalmente uno de sus hijos ya se instala definitivamente, que posteriormente llegó a ser conocido como el poeta de las formas, que fue don Domingo García Huidobro, de quien tenemos la obra del Cristo, del Maipo, San Pedro también, ¿verdad? Las estaciones arriba, hermano de Vicente también, de nuestro conocido Vicente Huidobro, que se saca el apellido García, ¿verdad? Y queda como Vicente Huidobro propiamente tal. Bueno, aquí tenemos una fotografía de don Vicente II García Huidobro y su esposa María Luisa Fernández Bascuñán. ¿Ya? Ahí los tenemos, ¿ya? Ya estaban mayores. Pero vamos a retroceder un poquito en el tiempo para entender lo que pasaba más atrás. Las 26 familias que habitaban en San Antonio junto a la Caleta en el año 1770, según la información que nos ha llegado del historiador Juan Mujica de la Fuente, él escribe, según lo que investigó, ya sea en el archivo o en la Biblioteca Nacional, que estaban las siguientes familias: Bartolo Álvarez, Narciso Álvarez, Domingo Alvear, José Antonio Ascual, Silvestre Bermúdez, Agustín Candia, Guillermo Cañol, Cayetano Gaete, Fabián Gamboa, que era teniente corregidor, Juan de Dios Gamboa, Martín Gamboa, Andrés Gómez, María Gómez, Julián Hernández, Miguel Hinojosa, Mateo Muga, Pascual Muga, Cruz Nahuelante, José Rodríguez Cañol, Gerardo Rojas, José Rojas, Juan Romero, Rafael Salazar, Juana Valenzuela, Tomás Vargas y Lorenzo Vélez. ¿Hay alguno de los presentes aquí que tenga alguno de esos apellidos? Segundo apellido, Hinojosa. Ya, aquí hubieron varios Hinojosa después, ¿no? Muy famoso, profesor, qué sé yo. Hay calles con el nombre Luis Hinojosa y todo eso, ¿ya? Esta familia ya estaban en 1770. 20 años después nos visita un personaje importante del reino que llegó a ser virrey en el Perú, que es don Ambrosio Higgins, que en 1790, a causa de un conflicto que hubo con España, Inglaterra y naciones europeas, que venían entre filibusteros y algunos piratas a molestar las tierras españolas que habían aquí, don Ambrosio O'Higgins en 1790, dice Claudio Gay, el historiador francés, recorre la playa de Chépica y de Cartagena, y pongan atención, los puertos de Las Cruces y de San Antonio. La embocadura, no dice la desembocadura, la embocadura del Maipo, el pueblo de Gallardo. ¿Ya? Don Ambrosio, imagínense, don Ambrosio Higgins en 1790 ya estaba recorriendo lo Gallardo. ¿No es cierto? El señor Ruiz no se acuerda, no, porque todavía no nacía. Su hermano. Bueno, también nos visitó un personaje conocido en nuestra historia del periodo de la independencia, las guerras de la independencia, don Casimiro Marcó del Pont, en febrero de 1817, cuando es la batalla de Chacabuco y vencen los patriotas argentinos y chilenos. La gente del gobierno español, del imperio español, empiezan a escapar, ¿ya? Casi todos arrancan hacia Valparaíso para encontrar los bergantines, los barcos y escapar. Pero Casimiro Marcó del Pont parece que era un poco complejo para poder escapar, y él viene con un séquito y dice: todos están escapando por Valparaíso, vamos a hacer presa fácil, vamos a irnos a otro lugar, nos vamos a ir al puerto de San Antonio, porque había un bergantín que se llamaba San Miguel, si no me equivoco. San Miguel era, ¿no es cierto? Sí. Y ya se había ido unas horas antes, y llega hasta abajo por a ver si es que hay algún bote o algo, no sé, y cuentan los historiadores que él, en la playa ahí, en la playa donde está San Pedro, poco antes dice que se arrodilla y llora de rabia por lo que estaba pasando, y ahí se escapa él y se va hacia Valparaíso, y allá en las tablas lo capturan y finalmente llega frente a José de San Martín, lo llevan preso hasta
Argentina y allá él fallece por algún motivo, ¿ya? Pero también lo tuvimos acá, a don Casimiro Marcó del Pont. Pero no solamente él, también José de San Martín, en diciembre de 1817 y en enero de 1818 recorre San Antonio y Lo Gallardo. Vienen 2 oportunidades, según lo describe el historiador Diego Barros Arana, hermano de Lauro Barros, por parte de papá. Diego Barros Arana, nuestro Lauro Barros que tenemos ahí, ¿ya? Y él vino en 2 oportunidades porque había un plan de Abascal, que era el virrey, el líder o máximo representante español en Perú, en Lima, y dijeron: tenemos que recuperar Chile. Y recuperar Chile significa recuperar Santiago. ¿Cuál es la vía más recta y directa a Santiago? Es por San Antonio. Nuestros espías que habían allá, en todas partes hay espías, fíjese, y tengan cuidado ustedes, en todas partes hay espías. Los espías vinieron y le dijeron a San Martín y O'Higgins: este es el plan, van a desembarcar por San Antonio. Entonces O'Higgins se enoja y dice: ¿qué se han creído estos? ¿Creen que simplemente pueden venir por San Antonio y hacer lo que quieran? Y viene personalmente José de San Martín en diciembre y enero y ordena las fuerzas y se organizan para retirar todos los bienes o insumos que le pudieran servir a los españoles y poder realizar todas las escaramuzas para poder atacarlo en caso de. Pero ocurre que en Perú supieron que en Chile ya se sabía. Así que deciden ir hacia el sur. Pasan de largo, no pasan por San Antonio, desembarcan en el sur, se vienen recorriendo hacia el norte y se enfrentan a las fuerzas patrióticas el 5 de abril en la batalla, como dicen los argentinos, de Maipú. La batalla de Maipú se dio por ello, porque vinieron por el sur. Si no, esa batalla se hubiese dado aquí mismo, probablemente en San Antonio. En realidad es la batalla de Maipo, por el río Maipo. Pero cuando los argentinos anunciaron el triunfo de los chilenos en la batalla, bueno, fue chilenos también y argentinos, en la batalla de Maipo o Maipú, ellos cuando entregan la información en el diario oficial en Buenos Aires, se llama La Gaceta, que era el diario oficial, en vez de escribir Maipo, escriben Maipú con acento en la U. Cuando viene de vuelta el documento, a los chilenos le parece como cómico, Maipú, y empiezan a repetirlo. Y así quedó por Maipú, pero en realidad es Maipo. Maipú es por los argentinos, no es por Chile, ¿ya? Bueno, la batalla de Maipo. En el siglo XIX, ya una vez establecida la República, se habla siempre de los puertos de San Antonio, no solamente uno, de los puertos de San Antonio. Se habla de 2 puertos, el viejo y el nuevo, según el informe de la memoria de Marina presentada al Congreso Nacional en 1854. Y esto es interesante. Primero, el puerto de San Antonio se llama San Antonio o Puerto Viejo, es nuestro puerto, el viejo. Pero también hay un puerto de San Antonio de las Bodegas, que es un puerto nuevo o simplemente Bodegas actual, Caleta de San Pedro en Cartagena, al ladito de la Playa Chica. Y este puerto era muy bueno en verano. Llegó a exportar o importar dentro de Chile más carga que la que se hacía acá en San Antonio, porque San Antonio principalmente se usaba en invierno por los vientos del norte, como tiene el frontón del Centinela natural, entonces se descargaba y cargaba por acá. Pero en verano, la dificultad que había, como no había un molo de abrigo, la fuerza del Humboldt era muy poderoso, entonces los barcos, por más que se instalaban allá, como que se movían de lado y los botes era complicado. Entonces, principalmente nuestro puerto viejo actuaba en invierno y San Antonio de las Bodegas o Puerto Nuevo en verano, y por eso que tenía mayor carga. Igual tenían que subir la ladera para arriba, era complicado. Y aquí tenemos un mapa antiguo, en realidad ni se ve mucho, pero aquí está San Antonio de las Bodegas y acá está San Antonio Puerto Viejo. Aquí está cerquita donde es la estación de trenes. Bueno, San Antonio de las Bodegas o Puerto Nuevo. El 22 de octubre de 1835, al puerto de San Antonio de las Bodegas se le nombra puerto habilitado para el comercio de cabotaje. Por comercio de cabotaje deberá entenderse el tráfico que se haga por buques nacionales dentro de los puertos de la República.
Son puertos mayores, dice el documento: San Carlos, Valdivia, Talcahuano, Constitución, Valparaíso, Coquimbo. Puertos menores de Huasco y Copiapó. Y puertos habilitados, los de Colcura, Tomé, Topocalma, San Antonio de Bichuquén y San Antonio de las Bodegas, El Papudo y Conchalí. El de allá fue considerado como tal. Todavía allá en Cartagena inflan el pecho y dicen, mira, tuvimos un puerto importante en su momento, ¿no? Bueno, aquí tenemos una fotografía aproximadamente de 1915. Hay un caballero ahí tocando una guitarra, ¿se fijan ahí? ¿Ya? Este es San Antonio de las Bodegas o las Bodegas o la Caleta de San Pedro actualmente, donde estaba el muelle, fíjense, ¿ya? Ahí tenían que bajar y irse para adentro. Pero también tenemos, por ejemplo, sobre una roca de Puerto Nuevo, fíjense, la revista Zigzag de enero de 1915 llama a esta roca el Puerto Nuevo, que fue la misma actividad el día en que la fotografía anterior que mostramos, ¿ya? Y actualmente está así, solamente queda una parte de lo que fue el otro frontón que había aquí, lo sacaron, ¿no? Es lo que va quedando de lo que fue ese muelle anteriormente. ¿Ya? Ahora, hay un decreto del presidente Manuel Montt en 1846 que fue muy importante para San Antonio de las Bodegas o Puerto Nuevo en ese momento, y el decreto dice lo siguiente: conforme a lo dispuesto en la ley del 21 de noviembre de 1846, he venido a acordar y decreto, establezcase una población en el puerto de San Antonio de las Bodegas, se declara de utilidad pública 30 cuadras cuadradas en el terreno situado a la orilla del mar, comprendido entre la Quebrada del Agua al norte. Esto es en Cartagena. Actualmente la Quebrada del Agua es entre las calles 5 de Abril y Vicente Huidobro, según el mapa del capitán Luis Pomar de 1875. Estaba allá. Y la zanja que corre al lado sur de las bodegas de don Fernando Luco. Se aprueba el plano, etcétera, etcétera, levantado por Vicente Larraín Espinosa, y conforme a él se procederá a trazar la población en terreno que rodea la playa, la parte alta, demarcado con él el sitio para la plaza, iglesia, comuna, muelle, cárcel y edificios públicos. Finalmente eso no se concretó, sino que después de la llegada del ferrocarril en 1922 se empezó a poblar de manera natural ese espacio, ¿ya? Y aquí hay un conflicto. En la guerra con España, 1865 y 1866, Chile le declara la guerra a España el 24 de septiembre de 1865 para apoyar al Perú por un conflicto que hubo entre España y Perú. Y como éramos todos hermanos americanos, ahí se entusiasmaron para pelear contra España para defender a los peruanos. Y el 31 de marzo de 1866, 5 buques de la Armada Española bloquean y bombardean Valparaíso. Y el puerto de San Antonio entra en acción como alternativa al bloqueo y se decreta en esa oportunidad Puerto Mayor. Incluso el gobierno se apresura a reparar los caminos que unían la costa con la capital. Debían quedar aptos para todo tipo de carretas y se vieron en la rada de San Antonio, según Juan Mujica, hasta 30 embarcaciones diarias de lo que era aquella época. Entonces ya después de esto empiezan a pensar en serio. Ya no podemos tener a San Antonio como una caleta. Tenemos que tenerlo como una alternativa importante a Valparaíso. Aquí hay una imagen, un cuadro de aquella época del bloqueo y bombardeo al puerto de Valparaíso, donde San Antonio salvó a la zona central, en Santiago y a Chile, porque lo teníamos aquí cerquita. Entonces San Antonio ya entra en la mente y dice, no, hay algo que hacer aquí, no podemos seguir de esa manera. Por lo tanto, se ordena la creación de un camino carretero para unir la zona agrícola del sur del río Maipo con los puertos de San Antonio. Fíjense, 2 años después del conflicto, en 1868, y esto es muy interesante, el presidente José Joaquín Pérez Mascayano, con fecha 21 de agosto de 1868, decreta lo siguiente: por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente proyecto de ley, artículo 1, declárese de utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción de un camino que, partiendo del río Maipo, comunique la antigua vía de la costa con los puertos Viejo y Nuevo de San Antonio por el interior de la hacienda de Yoyeo. Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto promúlguese y lleve ese efecto como ley de la República. José Joaquín Pérez, F. Vargas Fontecilla, 1868. ¿Y sabe qué? Principalmente, casi es el camino que viene desde Lo Gallardo, por Avenida Chile, más o menos por ahí, y que se mete en el bypass para abajo y entra al fondo de Yoyeo.
continúa por el fondo de Yoyeo, por donde están los eucaliptus, gira a mano izquierda y cruza el estero de Yoyeo, cerca donde hay un tubo por ahí. Yo cuando era chico iba a jugar al tubo. Ya, un poco más allá está La Pasada, muy cerca de la casa de la familia García Huidobro, lo que era su casa, y luego subía por el cerro en zigzag, se iba por la orilla, por la parte dura, y cruzaba con eucaliptus, todavía hay eucaliptus que cruzan, deben ser descendientes de ellos, y cruzaba por lo que hoy es la carretera, por Alto Mirador, y bajaba hasta Placilla, por actualmente donde se entra Placilla, por Ortúzar, y de ahí bajaba al puerto y también conectaba arriba. Todavía está parte de ese camino. Aquí tenemos un mapa de 1903. Vemos que empezaba aquí, en el Maipo, en Lo Gallardo, se conectaba con lo que es Avenida Chile, ingresaba abajo donde está el bypass, aquí, cerca de la estación, cruzaba el estero, por aquí está la casa de la familia García Huidobro, aquí está la casa de la García Huidobro, y se iba en zigzag hacia arriba. Este era otro camino que llegaba a otro cerro. Luego continuaba, cruzaba lo que es la carretera, hasta lo que es Alto Mirador y bajaba por ahí por Placilla. Y después se unía también para San Antonio en las Bodegas arriba. Aquí está un camino al cementerio. Este es otro que se llama el Ferrocarril de Sangre, que se empezó después. 68 al 73, 1873 empezó este. Pero este era el camino que lo unía, que todavía queda parte de eso cuando uno va al fondo de Yoyeo. Y aquí tenemos un ejemplo, cuando uno viene bajando de Yoyeo y uno se mete por dentro. Aquí estaba, acá arriba estaba la botonera, acá arriba está el bypass, aquí hay otra imagen, por la Raín Gandarilla, y por ahí se va el camino. Todavía queda eso, ¿ya? Acá donde estaba por acá la fábrica de botones, antiguamente el molino, ya de los Katzbrenner. Y llegaba hasta Placilla. Y aquí hay una foto muy bonita tomada del Facebook de San Antonio Antiguo, de la calle Antonio Palmieri. Miren, en 1980 estaba el empedrado. Acá al frente está lo que es la clínica San Antonio. Ahora esto es un estacionamiento. Y a esto le llamaban el Vaticano. Así le llamaban. Muy linda la construcción. Era una casa grande. Era una casa donde ahora hay estacionamiento. ¿No es cierto? Ahí, por aquí bajaba el camino y por el lado para allá, antiguamente estaba lo que era la cárcel, me parece, ¿no? ¿Era acá arriba? ¿Dónde estaba la cárcel? Acá arriba. Gregorio Mira, ahí está Gregorio Mira. Y esa cárcel dicen que era de adobe. Por lo tanto, los presos, ¿qué hacían con el adobe? Con la cuchara. Trataban de rasparla para escaparse, bueno. Y después la cárcel se cambió donde está actualmente. Donde está actualmente la cárcel estaba lo que se llamaba los corrales municipales. Ahí se guardaban los caballos con las carretas para recoger, porque ese era el límite de la ciudad. Ahí estaban los corrales. Hoy en día todavía la gente le dice corrales acá, donde están las bodegas municipales, ahí estaban. Bueno, después se fue la cárcel para allá. Entonces, bueno, aquí este es un paso muy importante para San Antonio, en su desarrollo en cuanto a la parte económica, porque se forma la Sociedad de las Bodegas de los Puertos de San Antonio en 1873 e integraron esta sociedad, pongan atención a los nombres y a los apellidos: Francisco Subercaseaux Vicuña, Melchor Concha y Toro, es el papá de los Concha y Toro, ¿no es cierto? Además, senador benemérito, ¿no es cierto?, de la República. Don Lauro Barros, Pedro José Barros, Enrique de Putrón, Manuel Ballesteros, Donato Morel, Vicente Balmaceda, el hermano del presidente José Manuel y dueño de la hacienda de San Juan, Joaquín Díaz, Ramón Izaguirre, Marcelo Sala, muy bueno para la pelota. No, pero este es otro. Ya en esa época estaba, imagínense. Y la Sociedad Salas, Hermanos y Compañía, 12 en total. Francisco Subercaseaux Vicuña es hermano de Lucía Subercaseaux Vicuña. Los Vicuña, vamos a hablar de ellos, ¿ya? Eran 16 hermanos, imagínense. Bueno, la Sociedad de las Bodegas eran 16 hermanos. Era común en esa época, ¿ya? Ahí vamos a hablar un poco. Esta Sociedad de las Bodegas instala un ferrocarril de sangre
entre 1873 y 1910, que por decreto dice, tienen que sacarlo porque va a pasar por ahí oficialmente un ferrocarril ya del Estado. ¿Ya? Se llama ferrocarril de sangre porque era tirado por animales, por caballo, atracción de caballo. Y eran unos carritos donde llevaban sus sacos con sus productos y venían recorriendo, ¿ya? Dice el ferrocarril de sangre, eran carros tirados por caballos a través de una anilla férrea de trocha angosta, transportaba trigo, cebada y frutos del país. Recorría una distancia de 4,5 kilómetros, trayecto que demoraba unos 15 minutos a 18 kilómetros por hora. El recorrido se iniciaba al costado norte de la desembocadura del Maipo, actualmente la calle El Pinar en Tejas Verdes. Si alguien conoce para Tejas Verdes, El Pinar ahí empezaba, ¿ya? El recorrido se iniciaba, bueno, ahí está, actualmente El Pinar, cruzaba el estero El Sauce, tenía un puente ahí de maderita, hacia el norte hasta frente a la avenida Centenario, aproximadamente este ferrocarril de sangre. Ya, aquí tenemos un mapa del periodo del trabajo que hizo Gerardo van Brockman y su equipo en 1908, y de aquí llegaba hasta por aquí y se iba por la orilla para allá el ferrocarril de sangre hasta llegar a la desembocadura para sus productos, ¿ya? De hecho, esta es otra fotografía de 1908 del equipo de Gerardo van Brockman, donde podemos ver una parte, probablemente, de algunos carritos de cola del ferrocarril de sangre. Ahí se alcanza a ver algo, no se ve muy bien, pero era lo que hay de las más antiguas fotografías de ese proyecto empresarial. Aquí tenemos el ferrocarril de sangre, dice Sociedad de las Bodegas de San Antonio, 1873, trocha angosta tirada por caballo, y ahí llevaba los productos por la orilla, ¿ya? Esa foto fue muy difícil conseguirla. Está creado por algo que se llama IA. Aquí, este señor que va aquí puede ser pariente de cualquiera de ustedes que estuvo ahí trabajando en la Sociedad de las Bodegas por la orilla, ¿ya? Bueno, y aquí entran personajes que también influyeron mucho en el desarrollo de San Antonio. Don Benjamín Vicuña Maquena y su esposa Victoria Subercasó Vicuña, que es hermana de Lucía Subercasó y es hermana de este señor también, Subercasó Vicuña, que es parte de la Sociedad de las Bodegas. Ellos eran 16 hermanos, ¿ya? Exacto. Ella es hermana menor de Lucía Subercasó, esposa de Claudio Vicuña. Ella era la número 13. Lucía Subercasó era la segunda de los 16 hermanos. Y Benjamín Vicuña es primo. Ellos son primos, ¿ya? La mamá de ella y de Lucía Subercasó se llamaba Ana. Y la hermana, y la Ana Vicuña era hermana de Pedro Félix Vicuña, el papá de él. Y también era hermana del otro señor que era el papá de Claudio Vicuña. Claudio Vicuña se casa con Lucía Subercasó, que es su prima. Las dos hermanas se casan con sus primos, tanto Benjamín Vicuña como el primo Claudio Vicuña. Eso era muy común, que se casaran entre primos, y también, por otra forma, permite mantener en la familia las fortunas, negocios y riqueza. Así que no miren con malos ojos a sus primas o primos. Cuando para mantener el patrimonio familiar, ¿no? En esa época se usaba. Bueno, ahora ya no. ¿Ya? Entre ellos me imagino que pololeaban cuando eran lolos, venían las primas y empezaban a pololear detrás de la puerta, qué sé yo, se iban para los viñedos a darse unos besos, qué sé yo. Bueno, así empezaron. ¿Ya? Aquí tenemos otra fotografía de Claudio Vicuña con este caballero muy famoso, don Manuel Baquedano González. ¿Ya? Manuel Baquedano González. Y aquí era muy chiquitito Patricio Guzmán. ¿Está ahí? No. No sabemos quién es él, ya, pero ahí tenemos el personaje. Fíjense cómo se ven. Ellos tenían un promedio, como el presidente Ramón Barros Luco, el promedio de los chilenos en aquella época era entre 1,64 m y 1,66 m, 67. Por ejemplo, el presidente Ramón Barros Luco medía 1,65 m, lo mismo que ellos más o menos, ¿ya? Ese era el promedio de aquella época. Ahora ya los chicos son más grandes, qué sé yo. ¿Se han fijado? Los nietos son todos larguiruchos. Son más altos ahora, ¿ya? Exacto. Antes era puro té nomás en la mamadera de la Pilsener ahí, ¿ya? ¿Se acuerdan? Ahora no. Bueno, la visita del intendente Benjamín Vicuña Maquena fue muy importante para San Antonio en 1874,
fue una comitiva formada por 10 hombres que llegaba a San Antonio el jueves 16 de abril de 1874. Ellos se vinieron a caballo desde Santiago, visitaron Melipilla, lo que era Victoria, la provincia, distintos pueblos y zonas rurales, y también San Antonio. Y llegaron hasta Santo Domingo, para adentro, qué sé yo, andando a caballo, ¿ya? Ese mismo día se reunieron en la plaza del pueblo unos 200 vecinos con el señor intendente, levantando un acta de acuerdos. Allí determinaron ordenar la planta de la población, que estaba un poco desordenada, estaban los esteros que pasaban por ahí, qué sé yo, ya sea el esterito, el Guayipén, como también el otro estero más grande, el Arévalo, etcétera, y para ordenar las calles con un ancho correspondiente para la circulación de carretas. Lo dejaron como en 40 metros, algo así. No, 20 metros, perdón. Pero lo más importante, decidieron la construcción de una escuela para niñas, porque no existía escuela de niñas, solamente había una escuela de varones y de varones adultos, que eran trabajadores, en aquella época, eran trabajadores del puerto, y ellos iniciaron y motivaron y le pidieron al intendente tener una escuela para niñas. Ellos, los trabajadores del puerto, que eran obreros. Piensen ustedes el pensamiento que ya tenían, la necesidad de que sus hijos se pudieran educar, ¿ya? Entonces fue muy, muy interesante lo que ocurrieron. Esta escuela de niñas más adelante se trabajó en esto. Ojo que en Lo Gallardo y Cuncumén obtuvieron escuela de niñas y niños mucho antes que San Antonio. Es un detalle también, interesante, en las zonas rurales. La mayor parte de los ciudadanos vivían también en la zona rural. Después se fue dando más en la ciudad y en la medida que se fue desarrollando el puerto. Bueno, una de las primeras escuelas fue Rojas Gil, se llamaba el profesor. Creo que era Luis Rojas Gil. El profesor Gil Rojas. Bueno, ese era el apellido de él, por si acaso. Exacto. Y después empezó a llamarse, más adelante se conoce como Sara Cruchaga, ¿ya? Bueno, los vecinos, dice aquí, los vecinos aportan con recursos para levantar una escuela para niñas. Y esto es muy interesante. Benjamín Vicuña registró lo siguiente entre los primeros aportes. Él dijo: me suscribo con 350 pesos, de los cuales 100 son de don Enrique Cuz, que era un diputado de Melipilla, que va a tener una participación en San Antonio al principio, 100 por don Vicente Balmaceda, 50 pesos por don Julio Lecaros, 50 por don Claudio Vicuña, y 50 por mí. Y aquí sale un hombre y dice: aquí me voy a poner yo. Patricio Guzmán. Algunos vecinos presentes dijeron: Gregorio de Mira, y él se puso con 500 pesos. De aquella época era harta plata, el hombre tenía plata, ¿no? Tenía bodega en lo que es la calle Gregorio Mira, no era calle, él tenía sus bodegas ahí. Y él se puso con 500 pesos. Andrés Lavesoli, ¿se acuerdan quién era? El cura de Los Barcas se puso con 30 pesos. Y también había un presbítero, sacerdote, Octavio Palmieri, 10 pesos. También se puso. Don Marcos Hinojosa, 10 pesos. Francisco Vera, 10 pesos. Después hay un Francisco Javier Vera que fue secretario municipal también. De ahí una calle que lleva su nombre ahí al lado del Carrera. Claro, puso 10 pesos, fíjese. ¿Ya? Incluso en la lista, hay una lista más grande, hay un señor que dice que es un obrero, es un carpintero, que él no pone plata, pero dona de su tiempo no sé cuántos días en trabajar en la mano de obra, también, ¿ya? Entonces, en estas se tomaron algunas determinaciones importantes que fueron elevadas al Supremo Gobierno del presidente Errázuriz Zañartu, si no me equivoco. San Antonio, abril 16 de 1874. Persuadido el que suscribe de la importancia, está escrito literalmente y latina, y urgencia con J, de todas las medidas consultadas en el acta que precede, y convencido de que sólo de su planteación activa e inmediata podrán obtenerse los resultados que es acreedor un puerto visitado anualmente por no menos de 50 buques al año. ¿Cuánto ahora visitarán? No sé. 50 buques, y que exportan, todavía no existía con la X, exportan 500.000 de fanegas, medida española, en cereales. He acordado y decreto lo siguiente. Artículo 3. Los ingenieros don Vicente Sotomayor, don Belisario Díaz, después le adquirió terreno acá en San Antonio,
la línea de las 3 avenidas acordadas y de terraza que va a cerrar la actual población, centro de San Antonio, el casco histórico, descargándola del tránsito de carretas que en la época en que el puerto siendo más visitado por los vecinos de la capital y otros pueblos se hace casi inhabitable por esa misma razón. Venían en carretas de Santiago y había familia acá. Y aquí continúa. Estas avenidas y terrazas se denominarán como sigue. La última, en honor a don Gregorio Mira o Gregorio de Mira Iñiguez, actual propietario de las bodegas y edificios que existen en su trayecto y que patrióticamente se ofrece a demoler, se denominará Terraza Miramar, que después va cambiando, se cambia para abajo y queda en el Paseo Bellamar, Miramar, por ahí viene, ¿no? La avenida que va a labrarse en el costado norte, arrancando del actual camino de Milipilla, se llamará, así como las otras del costado del oriente y la del sur, en memoria de las señoritas residentes en la actualidad, en las haciendas más inmediatas y que acostumbran frecuentar este puerto en la época de baños, verano, contribuyendo a su progreso con obras de caridad y beneficencia. Avenida Enriqueta, la del norte, todavía está. Enriqueta todavía está ahí, ¿no es cierto? Correcto. Avenida Virginia, la del sur. Avenida Elvira, la que unirá a las dos anteriores por oriente, eran bien comunes los nombres en aquella época, pasando por el costado de las casas de Yoyeo. ¿Pero cómo? Si Yoyeo está allá, ¿por qué aquí en San Antonio? Porque así se llamaba. Si San Antonio era solo el puerto, todo lo demás era Yoyeo, la hacienda de las casas de Yoyeo. Lo que era Cerro Arena, para arriba el Cerro Alegre, al otro lado, todo era Yoyeo, ¿ya? Dice, por ejemplo, las calles Virginia, Enriqueta y Elvira. Esta es una propuesta posible, un invento, un carril mío. Cualquiera puede tener el suyo, es una idea nomás, ¿eh? Una idea. Las hermanas Águeda del Río y Constanza del Río, ambas fueron esposas del futuro primer alcalde de San Antonio, José II Plaza Poblete. Enriqueta, podría ser Enriqueta Durán Loyola, nacida después de 1849, que casó con Vicente Vidaurre del Río, primo de Águeda y Constanza. Virginia podría corresponder a Virginia Vila del Río, nacida en 1853, que falleció joven a los 15 años, sobrina de Águeda y Constanza, eran todos medios parientes. Elvira podría ser Elvira Vidaurre del Río, nacida en 1848, casó con Guillermo Mowat Stevenson, prima de las hermanas Águeda y Constanza del Río. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay un montón de otras niñas que también podrían ser y que también son de otras familias que están asociadas con San Antonio, ¿ya? La calle principal del pueblo, dice ahí el acuerdo con Benjamín Vicuña, que va a ensancharse, se denominará calle de Cud, como una manifestación a los considerables servicios que el departamento de Milipilla y especialmente esta localidad debe el diputado don Enrique Cud, descendiente de inglés parece, ¿no? Y la plaza principal, este era de Milipilla, un diputado que hizo mucho bien por San Antonio. Y la plaza principal se va a llamar Plaza de Concha. Ese fue el primer nombre que tuvo oficial la Plaza de San Antonio, en honor al antiguo y benemérito senador de la República, Melchor de Santiago Concha, el padre de la famosa y conocida empresa Concha y Toro. ¿Le suena eso? Bueno, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy algunos en la plaza le hacen honor a Concha y Toro. Bueno, uno de los más antiguos y eficaces promotores de adelanto de esta localidad, la calle que hoy se llama del Hotel, donde está el Banco de Chile, frente a la plaza, la que se llama hoy, dice en esa época del Hotel, porque había un hotel, el Hotel Español, que estuvo como por 80, 90 años ahí, se denominará en adelante calle La Ave Soli, en obsequio al activo y filantrópico cura párroco de Cartagena y de este lugar don Andrés Lavesoli, que ha empleado casi la totalidad de sus emolumentos, su sueldo, en la construcción de la nueva iglesia y escuela de Lo Abarca, donde estudiaban muchos. Entonces pasó a ser Andrés Lavesoli. Después de la gesta heroica de Prat, pasó a ser Arturo Prat. Y ahora tiene el nombre de otro señor de apellido Hinojosa, parece también, ¿no? Escalante. Pepito Escalante, ya son los 3 nombres de la calle, ya. La del Hotel, Lavesoli, Prat y ahora cuarto, Escalante. Miren, interesante, ¿no? Es un taxista allí. Bueno, hubo una exposición, por primera vez Chile sale al mundo en 1875.
en una exposición internacional que se llevó a cabo en Santiago. De hecho, en ese año se muestran por primera vez en Chile las primeras tablas hechas de eucalipto, ¿ya? Que trajo un empresario rico de Chile, lo trajo desde Australia, y por primera vez se muestran las primeras tablas ahí en ese año. En 1875 se realiza en Santiago la exposición internacional para intercambiar logros con otros países y difundir entre los chilenos avances científicos y tecnológicos de la época. Participaron 19 países, 13 americanos y 6 europeos, pero solo 2 departamentos chilenos estuvieron presentes, Colchagua y Melipilla. Y adivine quién era parte del departamento de Melipilla. San Antonio. Ahí estábamos. El departamento de Melipilla presentó un documento de 75 páginas titulado Estadística General del Departamento de Melipilla en la Exposición Internacional Chilena. Y ahí se habla de San Antonio y también de algunos elementos históricos que ocurrieron acá. Y por primera vez se da a conocer al extranjero lo que era San Antonio en esa exposición internacional. Hay un capitán muy importante también que hizo un trabajo acá, que el capitán de navío que después tuvo la Guerra del Pacífico, don Luis Pomar Ábalos, quien se le ordena por el gobierno central hacer un estudio topográfico de esta zona. Aquí lo indica. Es un viaje que hizo de exploración en el vapor Ancud en 1875. El explorador y notable hidrógrafo de la Armada de Chile, Luis Pomar, fue comisionado para realizar este trabajo entre Valparaíso y Navidad. El viaje fue realizado bordeando la costa a poca distancia, llegando a la rada de San Antonio de las Bodegas, allá en la caleta San Pedro. Subieron el cerro Centinela hasta llegar a unos molinos, los que describió como los vetustos o viejos, molinos de viento que lo coronan y hacen tan característico. Eran 3 molinos con una bodega. Pomar los describe del todo abandonados, siendo guaridas de puercos y pollinos. Estos molinos ya eran viejos. Para la arena, aquí, para la harina, perdón, es muy interesante. Eran estos molinos de vientos que funcionaban con piedras, con una piedra fija, redonda, y con un aro al medio, y la otra la movían para moler, ¿ya? Y aquí viene algo interesante. Estos 3 molinos estaban en 1875 en total abandono. Podían ser vistos por los marineros a medida que se acercaban a San Antonio y les permitían marcar una referencia. Ahí están los molinos, ahí está San Antonio, decían. Lo empezaban a ver porque no había faro ni nada de eso. Los molinos de viento utilizaban grandes piedras como ruedas. Eran 2 muelas de piedra, una fija y la otra que se movía, ¿ya? Y en este mapa, este es un mapa de 1875 con un acercamiento. Vemos que aquí está San Antonio de las Bodegas, más abajo está San Antonio. Aquí está la caleta de San Pedro. Acá arriba dice molinos de viento. Y aquí estaban los 3 molinos. Se marcaba con una X y un punto. Los 3 molinos y la bodega. Ahí estaban establecidos según ese mapa de 1875. ¿Ya? Ahora bien, aquí se descubre una piedra en 1996. El historiador y naturalista José Luis Brito Montero, que conocía esta historia de los molinos de Luis Pomar, en 1996 recibe noticias de una extraña piedra encontrada al borde del Cerro Centinela, al lado de Cartagena. Al examinarla aprecia que es esférica y con un orificio en el centro. Era una piedra de molino, la que retirada fue con maquinaria pesada llevándola a la estación de trenes de Cartagena, en donde se ubica hasta la actualidad. La idea era llevarla en ese entonces al museo, pero de San Antonio, acá, pero quedó allá, ¿ya? Todavía está. Y aquí tenemos un modelo de esa piedra. Por lo tanto, si son 2 piedras por molino, ¿cuántas deberían? 6. Imagínense. 6. Y, claro, porque había molinos con viento. Fíjense, esta piedra. Esta es la que se encontró y hay, como esa están ahí en la estación de trenes de Cartagena. Las otras piedras deben estar enterradas en el Cerro Centinela arriba. Así que ahora es difícil ir a buscarlas, desenterrarlas, tal vez algún día, pero nunca se hizo ese trabajo para ubicarlas, ¿ya? Están allí. Ahora bien, Puerto Viejo, San Antonio se describe como un fondeadero reducido, ¿ya? Estaba resguardado de los vientos del norte, ya lo vimos. Se recomendaba a los marineros
Guía para tomar el fondeadero es colocarse en la dirección de la calle meridional del pueblo. Advierte no acercarse demasiado a tierra para evitar largar en el ancla sobre un fondo que se haya cubierto de cadenas y anclas viejas abandonadas. Ya en esa época estaba lleno de basura ahí en el mar. San Antonio dependía de la aduana de Valparaíso. Sus principales productos eran exportar trigo y cebada. Y el desembarco se hacía a través de dos muelles. Un muelle que era de la Sociedad de las Bodegas y el otro, este otro caballero que era José Hurtado, alcalde. Ambos muelles, ¿ya? Había un correo, sí. Había un correo que era llevado a galope de caballo diario. De hecho, el equipo del capitán Pomar ubica el lugar para el futuro faro de la Punta Panul. Actualmente el faro que está ya se ubicó su lugar en 1875. Aquí va a ser el faro. Y ese informe de quien descubrió ese lugar fue Juan Serrano Montaner, que era un marino que venía en el equipo de Luis Pomar, y Juan Serrano Montaner es hermano de Ignacio Serrano, ¿ya? De la radio, ¿o no? El héroe, Ignacio Serrano. Pomar describe: en todo el asiento del pueblo existe agua en abundancia. Relataba que solo bastaba cavar 1 o 2 metros para encontrar agua de muy buena calidad. Hay mucha agua acá en San Antonio, siempre, ¿ya? Entonces, también se realizaron observaciones astronómicas. Ojo, el 18 de agosto de 1875 comenzaron a hacer estas observaciones astronómicas bajo el teniente Roberto Cueto. Establecieron como punto de observación el extremo suroeste. Este lugar estaba, según registra, no sé dónde queda eso, en la plataforma de la casa de la señora Carmen Poblete de Ríos. Se repiten los apellidos. Ahí estaban las observaciones astronómicas que habían acá, porque no había luz. No tenemos hoy en día la luminosidad. Quien fuera, dice ella, fuera muy amable con los oficiales de Marina, quien además les facilitó una pieza para guardar los instrumentos de investigación. A la señora Carmen Poblete, ¿ya? Vamos a hacer un reconocimiento póstumo después. Ok, en el registro civil, 1885, aquí nos vamos a registrar los sanantoninos y la gente que vive alrededor. Hasta 1884 todos los registros de nacimiento, matrimonio y defunciones eran llevados en la Iglesia Católica, lo cual significó un valioso recurso que ha permitido obtener información de nuestros antepasados, que de otra forma estarían totalmente perdidos. Bajo la administración del presidente Domingo Santa María se crea el registro civil, permitiendo al Estado llevar el registro oficial ordenado a nivel nacional de nacimientos, defunciones y matrimonios. Y aquí nos vamos a sorprender con una cosa. El primer oficial del registro civil en San Antonio se llamó don Pedro León, ¿ya? Y el 5 de enero fue la primera inscripción de un nacimiento. Corresponde a un niño de 21 días nacido, que nació en diciembre de 1884 en Malvilla. Y el nombre era José Heriberto, hijo de Seferino Flores y Florentina Caro y Cartagena. Vivió solo 1 año y 8 meses, lo que dice el registro. Esta señora, Florentina Caro, descendía directamente de Luis de Cartagena, que llegó a Chile junto con Pedro de Valdivia, y además fue su primer escribiente personal, primer escribano y secretario del Cabildo de Santiago. Tuvo el privilegio de ser el autor del acta de fundación de Santiago el 12 de febrero de 1541, de quien era esta señora que vivía en Malvilla en aquella época. Pero también tenemos el primer matrimonio. Se realizó el 8 de enero de 1885 entre Vicente Castañeda Aro, agricultor, y Emelina Escalante Martínez, dueña de casa, ambos con 26 años de edad, habitantes del Fundo de Llolleo. Ya, ahí estaban. Si era esa época, debería ser cuando estaba Ruiz Tagle como dueño del fundo. Pocos días más tarde se casaron en la iglesia de la Purísima Inmaculada Concepción en Lo Abarca, ¿ya? De ese mismo año. ¿Alguien se casó en Lo Abarca alguna vez? No. Son todos más lolos. En la iglesia de Lo Abarca. No sé cuánto. Yo creo que ahí siquiera está la muerte. Bueno, la primera defunción, de hecho fue el primer registro porque es el 2 de enero del 1885, correspondía a una niña de 5 meses. Su nombre era Matilde Ramírez Ortiz, sus padres Ruperto Ramírez y Úrsula Ortiz, ambos habitantes de la Boca del Maipo. Hay 3 apellidos que se repiten mucho en la Boca del Maipo, ¿ya? Los Ortiz, los Duarte y los Quirós, todavía allí. Ya es muy interesante ese detalle.
Exacto. La niña Matilde, de hecho ellos vienen del sector de Los Gallardos y finalmente habitan después en La Boca, ¿ya? La niña Matilde fue sepultada en el cementerio parroquial de Cartagena, único cementerio por aquellos años. Así ocurrió con todos los fallecidos: San Antonio, Yoyeo, La Boca, Los Gallardos, San Juan. Los cortejos fúnebres debían recorrer a carreta por caminos de tierra, subiendo y bajando cerros hasta el único cementerio y luego de camino de regreso. Y con suerte que en el camino no se cayera el finado. ¿Ya? Entonces era muy interesante lo que ocurría por las carretas, qué sé yo. Imagínense en invierno con la lluvia, el barro. No, sí era complicado y no existía en esa época como hoy en día tenemos los servicios funerarios. Era arréglatelas como podía y a lo más simple de lampazo si era pobre. ¿Ya? Entonces, correcto. 1891 fue el año de la Gran Guerra Civil Chilena, el Congreso contra el presidente José Manuel Balmaceda. San Antonio y La Barca también fueron escenario de acontecimientos de armas, de escaramuza en la Guerra de la Independencia y también con la Confederación Perú-Boliviana, pero esa historia va a tener que ser para otra oportunidad porque eso es muy potente. 1891 y 94, 22 de diciembre de 1891, se promulga la ley de comuna autónoma y se crean 195 nuevas comunas. Melipilla ya tenía su comuna hace tiempo y a San Antonio le corresponde la número 79. Que dice: su territorio comprenderá las subdelegaciones sexta, Cartagena, séptima, San Antonio, octava, Cuncumén, del mismo departamento, con los límites que se les asigna al citado decreto. Sin embargo, estos municipios no se conformaron sino hasta el domingo 6 de mayo de 1894, en sesión citada a la 1 de la tarde, de acuerdo con el decreto de ley de aquella época, y tenemos por ahí unos escritos, hay una piedra frente a la municipalidad donde indica ese acontecimiento. Y el primer consejo municipal fue el 6 de mayo, el domingo. Primer alcalde José Segundo Plaza, segundo alcalde Agustín de Alancón, tercer alcalde Pedro Antonio Moyano. Los regidores famosos: Alfredo Cerda, Bernabé Cerda, Pedro Juan Olate, Juan Álvarez, José Valdés y Alberto Barros, que después sería alcalde en 4 periodos consecutivos. Bueno, también muchos de ellos serían regidores, ¿no? Secretario municipal Manuel Cartagena y como tesorero José del Carmen Hinojosa. Tesorero, ¿ah? La sesión, no es cierto, parte mamá. La sesión de creación de la municipalidad se efectuó en la casa de José Segundo Plaza Poblete. Según por ahí me han indicado en la oreja que estaba ubicada en la esquina Ruiz Tagle con Gregorio Mira en el centro del pueblo, ¿verdad? Así era. Ahí estaba. Aquí tenemos, ahí está, don José Segundo Plaza Poblete con su primera esposa, Águeda del Río. Con ella no tuvo descendencia. Entonces él siendo alcalde, en pleno periodo de alcaldicio, 1895 queda viudo. Y al poco tiempo se casa con la hermana menor de ella, que es Constanza del Río. Pero ojo, espérense un momento. Ella era 8 años mayor que él. Que con la barba él se ve mayor. Ella era 8 años mayor que él. No tuvo hijos. Y cuando él se casa con la hermana menor de ella, la Constanza tenía la misma edad de él, que era como 50 y tantos años. Entonces nunca tuvo descendencia, ¿ya? La Constanza tenía la misma edad de él, era soltera, no sé si era viuda, qué sé yo, y ahí se vuelve a casar con la segunda esposa, ¿no? El primer alcalde, José Segundo Plaza Poblete, nació el 5 de noviembre de 1838 en La Barca, falleció el 30 de enero de 1918 en San Antonio a los 80 años, fue el mayor de 10 hermanos, miren, y eran pocos en aquella época, 10 era normal. Exacto. El primer hermano era él, José Segundo, después le seguía José Manuel, después Nicanor, Emelina, Antonio, Abel, Clotilde, Adelaida, Domitila y el Conchito Isolina, la menor de los hermanos. Isolina es la bisabuela del historiador sanantonino e hijo ilustre Patricio Guzmán Martínez, que lo tenemos aquí. ¿Ya? Ahí está. Oiga, y cuando era niño lo pedían prestado para el niño Dios en el pesebre. Además. Entonces, ahí tenemos, ¿ve cómo se van dando las cosas, ¿no? Bueno, finalmente, como dije, casó con Águeda del Río el 13 de octubre de 1869.
la primera esposa, en casa del cura párroco italiano Andrés Lavesoli. Tienen que haber sido muy amigos. Águeda fallece el 15 de febrero de 1895. Eran muy católicos y también pertenecían a un partido político que tenía que ver, que eran conservadores, que se llamaban en aquella época. ¿Ya? Aquí tenemos otra fotografía con su esposa y otra chica ahí al lado. Esta es una fotografía facilitada amablemente por Patricio. ¿Ya? Muchas de estas fotos que están acá. ¿Ya? Ahí está. Hay otras actividades de José Plaza. José Plaza fue el primer práctico que tuvo San Antonio, que sacaba y entraba a los barcos que venían, o si no se encallaban ahí en los arenales. Desarrolló actividades comerciales, tuvo una botica al indio, ubicada en la actual avenida Centenario, esquina Alberto Barros, que después pasó a ser la botica al indio, pasó a ser la botica principal. Después la farmacia principal, y hasta el día de hoy, justo ahí, como en esa esquina, tiene que ver algo con una farmacia. Se vuelve a casar con Constanza, como lo vimos. La menor, la hermana menor, el 16 de abril de 1897, él no tuvo descendencia. ¿No es cierto? Y aquí estaba. Ahí estaba donde, en esa esquina, pero con otras casas de madera, qué sé yo, donde tenía la botica El Indio. Si usted tenía algún problema, vaya a la botica El Indio, ahí le vamos a solucionar a los dolores. Qué mejor para un dolor de muelas que un parche curita, decían, ¿no? Era algo más que eso. Bueno, también tuvimos el primer periódico en 1895, que se llamaba Los Tiempos, ¿ya? Su taller de prensa estaba ubicado frente a la plaza de San Antonio, en aquella época Plaza Concha, ha tenido como 6 nombres la plaza, era conocida en aquellos años. Salía al público todos los domingos, circuló hasta el 12 de mayo de 1917. En su primer número informaba a la comunidad sanantonina del fallecimiento del sacerdote italiano de la viceparroquia de San Antonio, don Antonio Palmieri, cuyo sepelio se realizaría en el cementerio de Cartagena, ¿ya? Ahí cuando falleció. Aquí tenemos una muestra, pero este ya como de 1907, fue por la visita de un presidente de la República, Pedro Montt, después del terremoto del 16 de agosto de 1906. En enero del 1907 él visita acá para ver los problemas que hubieron, y que era terrible lo que ocurrió ahí, ¿ya? Eso es para otra historia también. Bueno, finalmente, de pasar y pasar las autoridades, llegamos a un acto de iniciación del moderno puerto de San Antonio en 1912. La obra comenzó formalmente, aunque había empezado antes, el domingo 5 de mayo de 1912, era un día soleado, con la colocación simbólica de la primera piedra por el señor presidente Ramón Barros Luco. Nuestra principal avenida tiene su nombre. Ayer fue 1 de julio. Ayer se cumplieron 104 años de la avenida Ramón Barros Luco, cuando en un consejo municipal, siendo alcalde Sixto González, el 1 de julio de 1922, por iniciativa del regidor Luis Alberto Araya y el tercer alcalde el señor León, y con Sixto González apoyando, deciden ponerle a la calle que no tiene nombre, de tierra, que cruzaba los arenales, que venía un poco más allá del molo, que estaba para acá, estaba todo deshabitado, era un despoblado, le proponen ponerle, porque había fallecido hace poco también, Ramón Barros Luco. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser la principal arteria de San Antonio en ese momento? ¿Ya? Don Ramón quería mucho San Antonio. Para él, su principal obra como presidente y como ministro, él decía siempre muy contento y muy chocho, mi principal obra, a la que yo más quiero, es el puerto de San Antonio. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces él quería mucho, ya como ministro en ese entonces. Y aquí tenemos a don Ramón con su 1,95 m, acompañado de algunos personajes, ¿no es cierto? Pues se parece a Alberto Barro por ahí, ¿no? Era encachado Alberto Barro en su época, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Exacto. Ahí no se ve mucho, pero ahí va Patricio. No, todavía no nacía. Venían en la línea férrea. Correcto. Estas son otras visitas que hicieron en 1915. Él visitó antes, siendo ministro. Como presidente vino en varias oportunidades para revisar las obras. ¿Ya? Y aquí mire, le vienen sacando el sombrero porque vienen saludando al presidente. Todos usaban su sombrero en esa época. Y aquí están las fotografías de aquellos tiempos con las obras. Estas fotografías muy conocidas, estas eran unas chircas o pircas, no sé cómo se llamaban, eran unas líneas que duraban como 6 meses de puros palos entretejidos para evitar la caída de la arena. Aquí no había nada para allá todavía, habían bodegas, correcto, ¿no es cierto?
Allá habían desviado un poco el estero, porque el estero salía antes por acá, salía donde está la entrada al mall, más o menos, ¿ya? Aquí tenemos otras. Aquí hay unos jóvenes que están posando, unas señoras, ¿ya? Una niña ahí, unas damas con sombrero por ahí. Eso era lo que era San Antonio, imagínense la arena. Claro, de estación por ahí. De hecho, cuando vino esta otra imagen de lo que era San Antonio en aquella época, lo que significó el desafío para las personas que trabajaban a pulso, ¿no? Para poder lograr tener lo que nosotros a veces tenemos. Algunas piedras que traían de las canteras para trabajar allí. Correcto. Aquí tenemos otra vista de lo que es la subida de San Antonio en las bodegas por ahí, centro de casco histórico de San Antonio, ¿ya? Aquí fue más o menos el día de la inauguración. Esto eran ferrocarriles del Estado de primera línea. Cuando uno hace un zoom o un acercamiento a esa carreta, ahí dice Panadería La Española, como la que está ahí en Antofagasta. Panadería La Española ya estaba en aquella época. Desde esa época y mucho antes éramos buenos para el pan nosotros, ¿ya? Y esta era la estación de trenes de aquella época. Anteriormente por ahí había estado la primera capillita católica que hubo en su momento, que se quemó después. Bueno, pero aquí estaba la estación de aquella época, antes que llegara la nueva. Fíjese que habían puesto como unas guirnaldas por allá, tratando que quedara un poco bonito cuando vino. Hay unos niños jugando, qué sé yo. Y se veía el futuro de lo que podía hacer San Antonio. Ramón Barros Luco, su ministerio estaba muy contento y orgulloso por ello. Aquí tenemos otra vista desde arriba de lo que se veía de San Antonio. Fíjese que habían bosques acá, ¿ya? Todavía no estaba bien delineada, no tenía salida a la calle Pedro Montt. De hecho había una quebrada por donde pasaba el estero, la gente cruzaba por unos tablones, etcétera. No había calle ahí, había que hacerla más adelante. Y estos eran bloques de cemento que construían para poner en el molo de 40 toneladas. Y estos bloques estaban aquí más o menos donde estaba la plaza de Barrancas, y en toda esa zona estaban la construcción de estos bloques, y el mar llegaba muy cerquita, pasadito a la línea férrea actual. Por aquí estaría Angamos ahora, qué sé yo, San Fuentes, Barros Luco, y así sucesivamente, lo que era. Aquí vemos, hay unos niños. Yo no sé si esos niños se posaron o también me parece que los niños trabajaban en esa época. Los niños trabajaban, ¿ya? Muchos de ellos, ¿ya? Era más común ese tema de que trabajaban los chicos allá. Y aquí tenemos una fotografía melancólica antigua, fíjese, el empedrado de la municipalidad, lo que era la gobernación departamental en aquella época. Esto es como una fotografía de la época de los 30. ¿Se acuerdan ese tipo de, como las burritas que le llamaban, Ford creo que eran? ¿Ya? Ahí ya habían algunos funcionarios por ahí parece. Habían como 14 o 15 instituciones que habían. ¿Quién estaba ahí? Ahí estaba yo. Viajante en el tiempo, ¿ya? Y así sucesivamente. Mire qué maravilloso, no habían cable, no había nada, ahí estaba impecable lo que era este edificio, con una estructura todavía parecida a lo que era finales del siglo XIX, principio del XX, pero en esa época la gente trabajaba, increíble cómo trabajaba la gente. En esa época no se les ocurría robar los materiales o el cemento, hacían las cosas firmes. Según lo que me han contado, algunos pilares que están aquí abajo están hechos con rieles de trenes para abajo, ¿ya? Lo que han visto. Bueno, ahí tenemos a San Antonio. Y con esto quiero finalizar, pues se nos ha alargado un poco. Fíjense lo que vamos a leer. No solo se puede vivir del presente, aunque sea lo más cierto y positivo que exista, todos los anhelos están fijos en el porvenir. Sin embargo, el pasado no deja de tener importancia. Para conocer a los individuos se les exige conocer sus antecedentes. Para conocer a los pueblos es necesario leer su historia. ¿Quién lo dijo? Periodista y gobernador de San Antonio, Luis Uribe González. Barrancas, 25 de diciembre de 1945, con motivo de la inauguración del busto del presidente Pedro Aguirre Cerda, que lo tenemos aquí. El pueblo de San Antonio, 25 de diciembre de 1945. Este busto originalmente estaba frente a lo que hoy es la municipalidad, ¿ya? O'Higgins estuvo por otras partes, estuvo también en la plaza de San Antonio, que eso yo anduvo viajando. Pero este es el busto que estaba originalmente en agradecimiento. Hay una historia muy bonita por ahí, porque el presidente Pedro Aguirre Cerda nos visitó y desde el balcón donde está actualmente el Salón del Consejo, que era el comedor donde vivía el gobernador con su familia,
tenían habitaciones, baño y todo. Desde el balcón, antes que pusieran las palmeras, él sale para afuera y le da un anuncio al pueblo y le dice, porque había una injusticia, todos los productos que entraban y salían por Valparaíso eran mucho más baratos que los productos que entraban o salían por San Antonio. Había una desigualdad. Y fue un dirigente sindical del puerto que fue hasta La Moneda y lo recibe Pedro Aguirre Cerda, que hoy día tiene una calle para arriba, Armando Pino Saavedra. Armando Pino fue para allá en representación de los dirigentes y dijo, esto es injusto lo que ocurre por los productos que salen por Valparaíso y mire lo que pasa por San Antonio. Y el presidente le prometió que iba a venir para gestionar él con su gente, con su partido, para cambiar esto. Y eso es lo que él hace. Viene a San Antonio, da el discurso y lo cumple. Cumple y después se empareja la cancha en ese sentido y el pueblo de San Antonio, ya había fallecido el presidente, en agradecimiento le hace este busto y lo pone en su edificio principal, que es la gobernación departamental, actual municipalidad. Así que muchísimas gracias y viva San Antonio. Sí, si quieren compartir, pueden compartir algo. ¿Alguna pregunta que quieran? Ya. Algo que quieran acotar. Así había on nomás, ¿ya? Ya. Dicen que aquí nos están dando el dato para que escuchen en televisión, el dato de la estación de Yoyeo 1911. Antes que se construyera la primera piedra del puerto. Entraban los ferrocarriles Santiago-Yoyeo, correcto. Claro que sí, quisieron acelerar. Desde 1893 que llegó a Melipilla había que acelerar para acá el proceso. Muy bien. De hecho, el ferrocarril llegó primero a Yoyeo, ¿no es cierto? Muy bien. Correcto, muy bien. A Cartagena unos años después. Llegaba hasta San Antonio y después hasta Cartagena, ¿verdad? Cartagena empezó a ser un balneario muy famoso, muy conocido de la élite santiaguina en aquellos lugares y un lugar de mucha concurrencia de grandes personajes y gente ligada también a la cultura, ¿ya? Muy bien. ¿Algún comentario o algo que quieran agregar? Esto es mucho lo que se puede decir. Se fue como un esbozo a pesar de todo. Don Juan. Que indica que es interesante. La identidad de San Antonio, ¿sí? San Antonio tiene identidad. Muy bien, don Juan Herrera dice que San Antonio tiene identidad y que solo falta descubrirla y promocionarla o redescubrirla. Es una responsabilidad de todos, no solo de las autoridades, de la comunidad de San Antonio. Muy bien. Dice que es importante crear una sociedad de lectoras. De hecho, lo que hacen ustedes como Raíces del Puerto es muy importante. El trabajo de ustedes es maravilloso para poner en valor el patrimonio local histórico de San Antonio y de sus trabajadores, que son parte fundamental de la historia de San Antonio y del puerto. Eso es verdad, ¿ya? Sí, dice que no tiene gusto poco, sino que... Sí, por supuesto. De hecho, este es un resumen de algo que se está escribiendo para aportarlo, sumar algo más a lo que ya está construido. Nosotros estamos trabajando sobre los hombros de aquellos que ya construyeron y que siguen construyendo. Sabemos que tenemos muchos desafíos por delante, como San Antonio, pero así como las generaciones anteriores, a través de su esfuerzo y su cariño por esta tierra, lograron sacar adelante, a pesar de todos los desafíos, la ciudad puerto de San Antonio. También nos corresponde a nosotros y por supuesto a las generaciones que vienen poder hacerlo. Leonardo, mi nombre. Pero un momentito. Yo lo felicito fervientemente porque resulta que su exposición ha sido muy determinada, muy amplia. Cosa que de todos los presentes sabemos algo de lo que es San Antonio, la ciudad, y sobre todo el puerto, los que
tuvimos en aquellos tiempos. Y es algo que el resto de todos los visitantes a su exposición no lo conocíamos, muchas cosas que estaban muy lejos de nosotros. Entonces eso vale una felicitación y como usted es un gran profesor, su memoria es intachable. Todavía, muchas gracias, señor Galleguillos. ¿Ya tiene cuánto? 97 años. Tiene 97. Mire, nacido y criado en San Antonio, qué maravilloso. ¿A quién había pedido la...? Por favor, aquí con el micrófono para que escuchemos en la televisión. Otro dato también interesante, yo cuando estudié geografía siempre se hablaba mucho de la expedición de Pomar, de la cartografía que hizo, porque una de las cosas más importantes geográficas que ha pasado acá fue la construcción del puerto. Como tú bien dijiste, el mar llegaba prácticamente a donde está la línea férrea. Entonces, al cambiar la morfología del puerto, el mar retrocedió por lo menos varios metros. Y eso ahora viene en la actualidad, porque resulta que ante la construcción del megapuerto vamos a tener otro cambio morfológico importante. Ya entonces el mar va a seguir retrocediendo, se va a crear un gran campo dunario a lo mejor en la localidad de Santo Domingo, porque las proyecciones de Pomar, cuando se hicieron todos los análisis cartográficos, son determinantes para establecer los cambios que se producen cuando el ser humano interviene en la naturaleza. Así que me pareció muy interesante y me recordé inmediatamente mi época de estudiante con Pomar. Muy bien, muchas gracias, profesor. Sí, es importante. ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿Todo bien? Ya el hijo Lustre dice que quieren que hable el hijo Lustre. De atrás, desde Italia dicen. ¿Alguna palabra para fomentar el cariño a San Antonio, el patrimonio? Excelente. Muy bien. Ahí tiene usted el puerto con 2, 4, 6, 7, 8 buques. Y ahora el nuevo puerto va a tener 22 sitios de atraque. Imagínense 22. Bueno, mucho trabajo. Como sabemos, cuando se empezó a construir el puerto de San Antonio, coincidió con un periodo de la decadencia de las salitreras en el norte, ¿verdad? Con el salitre sintético, y muchas de estas familias necesitaban trabajar y dijeron, ¿dónde hay trabajo? En el sur se está construyendo un puerto, y se vinieron del norte y se empezaron a instalar. Como ya estaba todo instalado, principalmente el casco histórico, a menos que subieran por los cerros, se empezaron a instalar lo que es hoy en Barrancas, y probablemente, como sabemos, muchas de esas calles llevan los nombres nortinos, como Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo, Tacna. Don Juan. Esos obreros que usted dice que llegaron desde el norte fueron los que sembraron las semillas, las primeras semillas de las organizaciones sindicales portuarias aquí en San Antonio. Así es, ellos venían ya con conocimientos sindicales. En San Antonio no había ese desarrollo. Piensen ustedes que son de ellos los de la matanza, la masacre de Santa María. Ellos venían ya con toda la fuerza sindical y traen a San Antonio toda su expertise y todo su conocimiento de organización, que en San Antonio no había principalmente. Hubieron conflictos anteriores, pero no como después cómo se organizaron. Yo creo que San Antonio tiene varias secuelas de debilidad del talón de Aquiles. Yo creo que en esa parte hay que regularla un poco. Hay que buscar gente más apropiada que tenga que ver con la cultura de San Antonio. Totalmente, siempre tenemos que buscar para aportar, ¿ah? Así que eso. Bueno, por favor, concejal. Gracias, Lito. Y bueno, aprovechar de la instancia de felicitar el trabajo de investigación. Hay hartas horas de estudio, hay hartas horas de investigación, hay mucho trabajo, mucho tiempo en todo lo que presentó, siendo que es digamos un resumen, porque hemos compartido varias conversaciones donde tú me has comentado todo este trabajo que están haciendo con el equipo acá también, con Aldo, con todos los que están trabajando acá, Raíces del Puerto, que tiene su espacio también para analizar, llegar a ideas, seguir escribiendo otros tomos de los libros que ustedes han también permitido empezar a conocer la historia
de nuestro puerto, nuestro hijo ilustre, ¿cierto? Hoy día conocimos más datos de lo Gallardo, ahí nuestro amigo escultor, y con ello también felicitar este trabajo que también está haciendo los amigos de la biblioteca, que siempre están aportando al engrandecimiento de la historia. Y por eso es importante lo que hoy día está haciendo Giro Producciones, porque además de poder complementar todo este material, que ustedes lo decían, no es gusto a poco, sino gusto a más, a profundizar, a poder avanzar. Entonces cobra relevancia el que se esté grabando, se esté documentando, se esté generando un material gráfico y visual que pueda incluso compartirse a futuro, quizás con capítulos. A lo mejor este es un primer capítulo de historia y otros que se puedan ir generando en el tiempo. Así es que desde la Comisión de Cultura, de la cual soy parte aquí, el colega también de la Comisión de Educación, yo creo que este material, cuando esté plasmado en este libro, va a permitir también que nuestros estudiantes y las próximas generaciones puedan conocer de la historia, porque en realidad yo lamento de que no haya tampoco una malla educativa en nuestros establecimientos educacionales para ir contando la historia de ustedes, lo que han construido, ese trabajo que hicieron. Mire, aquí el señor Galleguillo, 90 y tantos años de historia también, al igual que los amigos de Raíces del Puerto, y nuestros pequeños no saben, no conocen la historia, y hoy día esta pincelada va a permitir que a lo mejor aquellos que tenemos otra visión de la comuna de San Antonio y que queremos impregnar también otro sentido a futuro, nos permite también orientarnos con un norte para dónde podemos llegar más adelante. Así que felicitarlo. Yo creo que el aplauso es para ustedes, para quienes han construido esta historia de nuestro puerto, de nuestro pueblo y de nuestra comuna. Felicitaciones. Bueno, y el concejal un poquito me quitó las palabras de la boca. Agradecer a Giro Producciones por haber cubierto de esta manera, y no solamente estas actividades, sino muchísimas más, así que estamos sumamente agradecidos. Aquí hay mucho cariño, hay mucho deseo de poder sacar adelante el patrimonio de San Antonio, y como lo decíamos un momento atrás, aquí hay mucha experiencia. Don Juan, sí, diga. Además, no, por supuesto, eso es un trabajo de equipo, por supuesto. Invitar a otras organizaciones también que trabajan en torno al patrimonio, a otras organizaciones. Por ejemplo, tengo entendido que hay una organización San Antonio Puerto de las Bodegas por ahí, San Antonio Bohemio, que están trabajando incluso en el tema del legado de Roberto Parra, y a lo mejor otras agrupaciones que se interesen en este tema, porque esto en el fondo, aparte del legado material, ¿no es cierto?, el progreso material de una ciudad, en el fondo este legado histórico también es como un legado espiritual, también es progreso en el fondo. Correcto. Alguien por ahí decía como que todo es cultura, ¿no? Todos nos desarrollamos de una misma manera. Así que súper agradecidos. Estábamos sacando la cuenta aquí entre los que estamos. Aquí aproximadamente hay como 1000 años de experiencia, si no un poco más, sumado. Así que fantástico, súper contento por este momento especial. Y bueno, y se ríen, ¿no? Sí, también nosotros nos sumamos, mucha experiencia. Sí. Así que somos familia. La biblioteca es un espacio vivo, la biblioteca es más que libros, es mucho más que ello. Esta es su casa, por supuesto, siempre van a ser bien acogidos. Y cuando se trate de fomentar la lectura, fomentar el amor por el arte, fomentar el amor por nuestra historia, la biblioteca es un lugar central, un lugar público y también un orgullo para nuestra comuna y para nuestra provincia. Así que muchísimas gracias por venir, más ahora en este frío de julio. Muchas gracias. Ya con estas palabras damos por finalizado. Todavía hay un poco de agua caliente, algo para que conversen su idea al respecto, porque aquí hay un caramboleo de ideas, de datos y también de relatos
que uno tiene que traspasar y interactuar. Así que para eso está este pequeño café y té en esta fría tarde de julio. Así que le agradecemos a todos y a todas haber estado aquí, a Giro Visual particularmente, porque de alguna manera esto va a ser visto por otras personas a través de la televisión. Y eso ya es súper potente de ella. Gracias, Leo, te felicito, me entretuve bastante, así que yo creo que todo.